Hola a todos y todas. En este vídeo vamos a explicar cómo calcular y dibujar los diagramas de cortantes y momentos vectores en una viga biapoyada con carga puntual y momentos en los extremos. Antes de comenzar, decir que en una viga biapoyada con carga puntual y momentos en los extremos, como los representados en los valores de la figura, es equivalente a lo que sucede en una viga bien empotrada con una carga puntual, donde en los empotramientos aparecen momentos de reacción iguales a los propuestos en la viga biapoyada. Por lo que los diagramas calculados en este vídeo son los que tendría una viga bien empotrada con carga puntual. Recordar que el convenio de cortantes a seguir es el establecido previamente para el cálculo de los diagramas. De la misma forma, el convenio de momentos flectores es el expuesto en la diapositiva, que es el establecido para el cálculo de los diagramas. Vamos a explicar a continuación cómo calcular y dibujar los diagramas de cortantes y momentos flectores de una viga biapoyada con carga puntual y momentos en los extremos, pero donde A va a valer D y B va a valer 2D. Lo que nos daría operando unos valores de momentos en los extremos de la viga, como los que se pueden ver aquí en la figura. A continuación, para el cálculo de los diagramas, lo primero que vamos a calcular son las reacciones en los apoyos, empleando para ello las ecuaciones de equilibrio: sumatoria de fuerzas en eje X igual a 0, fuerzas en eje Y igual a 0, momento respecto a un punto, en este caso B, igual a 0. Operando, hallamos que RA vale 20 partido por 27P y RB vale 7 partido por 27P. Ahora procedemos al cálculo de los esfuerzos internos en la viga. Para ello estableceremos un origen de coordenadas, en este caso en el extremo A. Se analiza en la viga por tramos donde no haya salto de carga. Es decir, en este caso vamos a elegir el tramo que va desde X mayor que 0 hasta X menor que D, que es justo donde aparece la carga P y produce un salto de carga. Realizamos un corte en la viga entre X igual a 0 y X menor que D. Y nos quedamos con uno de los lados. En este caso nos vamos a quedar con el lado de la izquierda. Y para que esta sección esté en equilibrio, debemos dibujar en la sección donde hemos realizado el corte el cortante V hacia abajo por el convenio de signos y un momento flector M girando en sentido antihorario por el convenio de signos. Realizamos el equilibrio de fuerzas en el eje Y, hallando que V vale 20 partido por 27P, es decir, el valor del cortante. Y procedemos a dibujarlo en el diagrama de cortantes. Ahora procedemos a realizar el equilibrio de momentos, pero muy importante, siempre vamos a hacer momentos de esta parte respecto al punto donde hemos realizado el corte. Operando, obtenemos que el momento M es igual a 20 partido por 27 px menos 4 partido por 9 pl. Sustituimos para los valores del tramo, para x igual a 0, obteniendo este valor, y para x igual a d, que es el final del tramo, obteniendo este valor. Con esos valores procedemos a dibujar el diagrama de momentos en el tramo que va desde x igual a 0 a x igual a d. Ahora pasamos a analizar el segundo tramo donde no haya salto de carga, es decir, desde x igual a d, que estaba la carga P, hasta el final, donde está ya la reacción del apoyo. Realizamos un corte en este tramo, que va desde x igual a d a x igual a 3d. Y nos podemos quedar con el lado izquierdo o con el derecho. Nos vamos a quedar con el izquierdo. Realizamos equilibrio de fuerzas en Y
y operando hallamos el valor del cortante, el cual procedemos a dibujarlo en el diagrama de cortantes. Ahora procedemos a realizar el equilibrio de momentos, obteniendo que esta es la ecuación de momentos en el tramo que va desde x igual a d a x igual a 3d. Sustituimos para donde empieza el tramo, en x igual a d, obteniendo el valor, y para x igual a 3d, obteniendo el valor. Con estos dos valores dibujamos el resto del diagrama de momentos flectores, obteniendo así el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos flectores de esta viga. Decir que si nos hubiéramos quedado con el lado de la derecha, llegaríamos al mismo resultado. Pero muy importante, al quedar con este lado, tenemos que volver a establecer un sistema de referencia, que llamo llamar x', ya que el otro lo hemos perdido, y nuestro tramo de análisis pasaría a ser desde x' igual a 0 a x' igual a 2d. Y con esto estableceríamos el equilibrio para calcular el cortante y el equilibrio para calcular el momento, obteniendo exactamente los mismos diagramas de cortantes y de momentos flectores. Para el caso de una viga biapoyada con carga puntual centrada y momentos en los extremos de valor PL partido por 8, es equivalente a una viga biempotrada con carga puntual centrada. El diagrama de cortantes es el mostrado en la figura, de valor P medios positivo y P medios negativo. Y el valor del diagrama de momentos es el mostrado aquí en la figura, con un máximo aquí de más un octavo de PL y aquí un mínimo de menos un octavo de PL en los extremos. Pero si comparamos el diagrama de cortantes de la viga biapoyada con la viga biempotrada, vemos que el diagrama de cortantes es el mismo. Pero el momento de la viga biapoyada, que vale 0 en los extremos y un máximo de PL partido por 4 justo en el centro, cuando pasa a ser una viga biempotrada, nos encontramos que en el centro vale un octavo de PL y en los extremos vale menos un octavo de PL. Por lo que el momento máximo que tenemos la viga biapoyada pasa a valer la mitad en la viga biempotrada. Es decir, las vigas biempotradas tienen un mejor comportamiento en la absorción o el reparto del momento flector. Es decir, tienen momentos flectores de menor valor que las vigas biapoyadas para las mismas cargas puntuales. A continuación, mostramos un diagrama de flujo, resumen, donde podemos ver los pasos a seguir para realizar los diagramas de cortantes y flectores de una viga. Con este vídeo hemos explicado cómo calcular y dibujar los diagramas de cortantes y momentos flectores de una viga biapoyada con carga puntual y momentos en los extremos. Nos vemos en el próximo vídeo.